La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Un cálido recibimiento a este nuevo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIN, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakeyurak y Guamaitlán. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Para darle inicio a este programa, vamos a leer unos párrafos de la página 280 del libro La Senda del Peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. En la actualidad, se nos estimula a ampliar nuestra participación en la asistencia planetaria. Así, se nos facilitaría operar más abarcativamente con la energía bajo sintonía y coligación interior.
el grupo cuenta con el respaldo que podría hacerlo posible. Para ello, debemos indeclinablemente ofrecernos para que la actualización necesitada pueda operarse según las nuevas instancias lo demanden. Vivenciamos profundamente que, como aquel mantra grupal revelara, el camino no se transita hacia él, sino en él. Abocados estamos entonces a asistir a la humanidad en el sagrado descubrimiento y tránsito de aquello a lo que se llama camino. En el transcurso de este programa vamos a escuchar como cortina musical una creación de Nikashnok que él interpreta y lleva como título Primera Expresión. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube, Facebook. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Durante este programa vamos a leer un texto del libro de Daniel Gagliardo, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos. Durante algo de más de 3 años, en el centro espiritual donde resido, me fue posible atender 2 huertos de medianas proporciones. Aquella experiencia de amor y colaboración, de servicio y cooperación entre reinos fue sumamente instructiva para mi ser. Me reveló aspectos de la vida integral del planeta que comúnmente no parecerían poder aflorar en ese tipo de situaciones. Aquellos huertos, y en especial uno de ellos, ofrecían a mi conciencia un fuerte símbolo microcósmico. Presentamos el título del tema de hoy, Dar con nuestra propia alimentación. Primer bloque, alimentos, cocción, propiedades. Una persona pregunta, ¿la cocción de los vegetales tiene un punto justo o hay un rango adecuado de cocción? Luego preguntan por las infusiones, el molido de la pimienta negra y si junto con el jengibre y cúrcuma que generan calor, trabajan con los fuegos cósmicos. También se va a abordar el tema sobre las cáscaras de los cítricos. Escuchamos alimentos, cocción, propiedades. No todos los vegetales tienen un margen amplio, un abanico de posibilidades de su cocción o de preparación. En el caso del arroz es muy puntual. En el marco de todas las posibilidades que podamos inventar, hay un punto donde queda más vitalizado y preservado en todo sentido, no pierde las nutrientes. Después, a derecha e izquierda de ese punto, podemos encontrar muchas cosas. Y hay gente que te va a decir, no, ese punto en particular a mí no me sirve, no me gusta, queda duro, no sé qué.
Hay otros que dicen, no, yo no lo tuesto porque no me gusta tostar el arroz antes de hacerlo. Sin embargo, energéticamente, de modo general, muchas personas saben que hay que tostarlo, un cierto grado de tostado, después hacerlo de determinada manera, donde, por ejemplo, no hay que escurrirlo, hay que poner la dosis de agua justa. ¿Para qué? Para que el arroz se termine de hacer casi seco, se lo mantiene tapado y que reabsorba los nutrientes en esos minutos que se mantiene tapado y apagado. Entonces no se cuela, se mantiene bien vivificado, las nutrientes incorporadas, el punto justo. Cuando el arroz se pasa, acidifica. Por más que uno lo mantenga tapado hasta que se seque o como fuera, cuando queda todo desflorado, abierto, se acidifica. ¿Por qué? Porque hay un intercambio muy bruto y pérdida muy bruta de oxígeno en ese proceso. Entonces hay muchas cosas a tener en cuenta. No, cuando llega a estar tibio, casi temperatura natural, aún ahí lo podés tomar. Pero si lo dejás, si queda ahí estancado y se va enfriando, pasa a temperatura natural y queda estancado varias horas, el principio sutil se diluye. Quedan los principios más groseros, lo que sería lo más cercano a las tintas. La infusión tiene una base muy particular. Cuando uno prepara una infusión, lo primero que se abre es la celda etérica, liberando la esencia más sutil del vegetal. Lo segundo que se abre, a medida que transcurre el tiempo, es la celda material de la infusión, que libera aspectos químicos propios de la planta que son menos sutiles que aquellos que están presentes en la celda etérica. Los primeros aspectos químicos que se liberan son compatibles con los aspectos etéricos liberados. Ahí es donde hay que tomar la infusión. Si el ser deja la infusión, que siga liberando, empieza a liberar los aspectos groseros y ya no sirve. Entonces, una buena infusión permite, primero, obviamente, que se abra la celda etérica, libere la esencia, que es, digamos así, el secreto oculto de la energía de la infusión, y luego empieza a abrirse la celda material y empieza a salir lo más sutil de lo químico de la celda material. Es el momento de tomar la infusión. Por eso, si uno quiere llevarse una infusión, tiene que colarla, si la quiere llevar en un termo. ¿Para qué? Para cortar el advenimiento, la liberación de toda la parte más grosera de lo que uno está tomando. Si se muele con mucha anticipación, va perdiendo aspectos sutiles, pero podría estar molida unos días antes. Una cantidad de días que se mantenga molida podría ser sin problema, pero cuando ya está meses o semanas y semanas molida, ahí los aspectos más sutiles se pierden. Lo que ocurre es que trabaja muy intensamente con el cuerpo etérico. Y todo ese aspecto calórico que vos decís es la circulación oculta a través del cuerpo etérico de los principios de esos vegetales. Esos vegetales trabajan con ciertos aspectos de los fuegos que están presentes en todo. En esos vegetales también hay fuegos presentes. Por eso se dice que el cuerpo etérico es el responsable de la percepción del frío y del calor, por ejemplo, más que otras cuestiones orgánicas. Si bien hay aspectos suplementarios del sistema nervioso que permiten la percepción del frío y del calor, es a través del cuerpo etérico donde los aspectos relativos a lo que genera calor o genera frío circulan. Entonces, los fuegos presentes en esos vegetales circulan a través del cuerpo etérico y en algunos casos equilibrando y fortaleciendo la circulación de energía a través de toda la trama etérica. Sí cumple cuando uno no puede acceder a otra cosa. En realidad, todo lo que está en polvo, la vigencia energética vibratoria es mucho menor. Lo mejor sería poder acceder al jengibre fresco. Si uno no puede, bien, a falta de pan, como decía aquella noble francesa, buenas son tortas, ¿no? Entonces, si uno no puede acceder de ningún modo, mejor que acceda en polvo. No es que no va a hacer nada, pero digamos que del 100% del jengibre en su estado de fresco, va a quedar un 15, un 20% en polvo. O sea, es mucha la merma. Nosotros consumimos muchísimo jengibre, principalmente de mañana. Y podemos dar que en nosotros
genera un equilibrio, una vitalización, una purificación muy particular. Limpia mucho el jengibre, estimula mucho la limpieza etérica. Los órganos que forman parte de las principales funciones del aparato digestivo se ven muy beneficiados con el jengibre. No sé en este momento, no tengo idea en este momento. En una época se utilizaban muchísimo, pero en este momento no sé si alguien tiene el dato. Yo no tengo la información, porque hace muchísimo tiempo que ya no eran convenientes, porque las cáscaras de los cítricos se tornan como depositarias de un montón de partículas que quedan estancadas en esas cáscaras y después uno involuntariamente cuando consume, no solo los químicos con que fumigan a los cítricos, es un reservorio de absorción de partículas que no siempre son adecuadas. Particularmente no comería la cáscara de los cítricos. A nivel ambiental son muy proclives a permitir que se adhieran y que penetren en la cáscara cuestiones que no siempre podemos cuidar adecuadamente. Continuamos leyendo un trecho del libro Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos, de Daniel Gagliardo. Sigue en la página 40. Recuerdo que parte de nuestra inexperiencia era suplida por la apertura hacia energías supramentales. Nada sabíamos de calendarios de siembra, cualquiera fuera su extracción, mas el abrirnos a los estímulos intuitivos que fluidamente nos eran ofrecidos suplía de modo armónico y efectivo aquel detalle. Solía percibir en qué momentos el trabajo de huerta pasaba por un mero aquietamiento entre los bancales o sembradíos. Una reposera que permanentemente permanecía dentro del perímetro era utilizada para entregarnos a la simplicidad de la sintonía interna. El silencio profundo que pudiera mi ser alcanzar en esas instancias era un precioso riego allí vertido. La sensación sutil de estar fundiéndome con la energía que gobernaba aquel universo elemental, débico, mineral, vegetal, animal y humano, me era ofrecida intensamente por algunos momentos. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos una obra de Nikashnok titulada Puente 3.
volviendo del silencio musical, vamos a leer unos párrafos de la página 247 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. El consumo de emocionalismo vampiriza este universo planetario y entrega a los planos materiales a las fuerzas disuasivas. Elevad este universo. Vivid el encuentro interno con entrega, fe y obediencia, y si así todo os sentís insatisfechos, sabed que no es de ninguna otra cosa que de vosotros mismos que lo estáis. La esencia es el mejor de los alimentos, y debéis aprender a encontrarla en todo. Asimilar lo que ofrece no indigesta, ni os sumirá en inercia o modorra. Mas aún existen muchos que, para confirmar que tomaron alimentos, tienen la pseudo necesidad de sentirse ahitos como buitres con la carroña. ¿Aún creéis que lo superior tiene como cometido dejaros satisfechos? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. www.ucsim.org.ar. Y continuamos este programa del día de hoy que lleva como título Dar con nuestra propia alimentación. Este segundo bloque se titula Nuestro maltrato a los vegetales. Daniel Gagliardo habla sobre el agua de lluvia y aportan durante la charla que hay plantas purificadoras del ambiente. También aportan sobre la parafina que recubre los frutos actualmente. Se va a tratar temas como fumigación y luego masticación y adaptación devocional de los vegetales. Entonces, escuchemos juntos la instrucción de Daniel Gagliardo. Existe lo que se llama lluvia ácida. No aconsejaría a nadie tener una gran batea para juntar lluvia, lavarse el pelo, tomarla o bañarse. ¿Por qué? Porque hoy la lluvia ácida está presente en todo el planeta. Los vientos han hecho y hacen y van a seguir haciendo que las nubes y la carga ácida que actualmente tienen las nubes antes era poca y en ciertos lugares ahora está generalizado en el planeta. Entonces, todos los químicos que son utilizados brutalmente en todo el planeta han hecho que en la atmósfera haya una carga enorme de químicos y que cuando llueve, precisamente, la lluvia sea ácida. No es un juego de palabras esto de la lluvia ácida, es un riesgo tremendo que estamos viviendo. Por eso, alguna vez dijimos, esto de las huertas orgánicas está muy bueno, es un ejercicio de buena voluntad, pero una persona se mata para cuidar su huerta orgánica, cae una lluvia y le puso un montón de componentes ácidos arriba. Y la persona está contenta que se está comiendo una lechuga cuidada orgánicamente, pero la lluvia ácida es un desastre.
Entonces, en este momento no hay territorio en el planeta que no esté continuamente regado de ácidos, de productos químicos de distinto tipo, dependiendo dónde se haya vaporizado, dónde se haya liberado la atmósfera, dónde circulen cierto tipo de vientos. Entonces, en algunos lugares la lluvia ácida está cargada de cierto tipo de productos, en otros lugares de otros, en otros lugares de una mezcla de los otros dos. Pero según dónde se levante ese proceso hacia la atmósfera, sigue siendo una bomba de tiempo. Cada vez que corre con el viento, se cargan las nubes con todo eso, precipita y vaya a saber lo que estamos recibiendo. Bueno, eso mismo hacen con el eucaliptus y otras cosas. O sea, los aceites esenciales sirven como purificadores del ambiente, pero no sé qué pasa con la carga que tienen las hojas, porque uno lo puede poner arriba de la salamandra, se genera esa evaporación de los aceites esenciales por un lado, y se secan sobre la salamandra otros aceites que también dan cierto tipo de aromatización o purificación al ambiente. Pero realmente no sé qué es lo que libera actualmente una cáscara. Habría que analizarlo y no tengo una información intuitiva en ese sentido. No sé cuál es el máximo, cuál es el límite en este momento del perjuicio que podría tener. Los fumigantes, por un lado, y la parafina que tienen por el otro, son químicos. La parafina es un derivado del petróleo. Peras, manzanas y otros están bañados en parafina para darles esa cosa perfecta de brillo, de qué sé yo. Pero la parte de la parafina es la última después de la cosecha. Cuando se va a empaque es lo último. Pero se comió fumigadas que no se le van. Lo peor que hay de las manzanas, así como de los tomates, es esa copita donde está el cabo. Ahí, cuando lo fumigan, no escurre. Escurre el resto de la cáscara y ahí se seca en la copita. Parte ingresa hacia donde está el receptáculo de las semillas y parte se seca en esa parte de la cáscara. Entonces, cuando uno saca el cabito, lava bien la manzana y se come, se está comiendo las fumigadas, porque fueron penetrando en la cáscara, sobre todo en ciertas variedades de manzana que tienen una cáscara más áspera, pues las manzanas tienen distinto tipo de cáscara, y hay variedades que son muy ásperas, y ahí penetra más todavía el químico. Después, claro, la sacan, va a empaque, en los galpones de empaque se le pasa la parafina, se le empaca con papel de sulfito, es todo bellísimo. Uno se enamora, se quiere casar con una manzana. Sí, pero lo que no sale es lo que está abajo de la parafina. Ahora los tomates también le están poniendo parafina. ¿Sí? Sí, sí. Agarren un tomate para lavar y van a ver que está como aceitoso. Bien, antes no ocurría. Entonces, ¿qué hicieron? Le hacemos lo mismo que las manzanas y... Entonces los primeros que le empezaron a poner parafina eran los que más le sacaban los tomates de la mano en el mercado de abasto, porque parecían tomates modelo. Y ahora casi todos los productores, menos los orgánicos, le ponen también parafina a los tomates. Los vegetales tienen capacidad de adaptación muy puntual. El peor de los problemas que tienen no sería que un día haga frío y otro calor, porque terminan adaptándose gradualmente. Muchos mueren, otros sobreviven, los que sobreviven dan semillas que están más fortificadas para esa cantidad, ese margen climático tan grande, esa franja climática tan grande. De a poco se van adaptando. El problema para los vegetales es la invasión química de la cual son destinatarios, ¿no? Tanto por tierra como por hojas, por tallo, quiere decir, los bombardean químicamente por todos lados. Y eso es lo peor que le pasa al vegetal. Y así todo sobrevive. El problema es quién lo va a comer después. Porque los vegetales están donados a la vida. No importa lo que les hagamos, siempre van a intentar levantar las hojas hacia el sol. Quiere decir, el aspecto devocional del vegetal es increíble. Siempre va a intentar dar más. El problema somos nosotros que tenemos esta estupidez de llenarlos de químicos y después ir a comprarlos para comerlos. O sea, es muy loco, porque no es que de repente vino alguien ocultamente a los vegetales del planeta, los llenó de químicos y la humanidad en buena voluntad va, los compra y se empieza a intoxicar. No, la humanidad estúpida
no encuentra mejor modo de cultivar que con químicos. Y después va y los compra. No lo invalida porque existe la ley de karma y existen jerarquías que dicen que ellas están en la esencia de los alimentos. Pero lo que nosotros hicimos estúpidamente como humanidad fue habilitar un ejecutor kármico en los vegetales, que tendrían que estar exentos, porque si nosotros hubiéramos respetado el arquetipo alimenticio, no hubiéramos encontrado un ejecutor kármico en los vegetales. Sin embargo, los destruimos por un lado, los destruimos por el otro, porque cuando nos hicimos una humanidad carnicera, lo hicimos a costa de ser indiferentes y casi de despreciar totalmente al reino vegetal. ¿Por qué? Porque comíamos algún vegetal para acompañar los cadáveres. Y eso es desprecio para los vegetales. Nunca comimos los vegetales con elevación, gratitud, altruismo. Nunca hicimos por los vegetales lo que necesitaban de nosotros, que fue ofrecerles nuestra conciencia como un templo para que ellos pudieran liberar su esencia al entrar en contacto con nosotros. La mayoría de los vegetales entra al aura de los seres humanos, un aura embrutecida, animalizada, simplemente para ir a una cloaca interna, un cementerio interno, donde los van a mezclar con pedazos de cadáveres. Entonces los vegetales no pueden liberar su esencia de ese modo. ¿Por qué? Porque ya en la boca hay un principio animal, grosero, tremendo, vampírico. Quiere decir, cuando es tratado en la primera instancia de la digestión que se da en la boca con la saliva, está siendo tratado en la boca de un lobo. ¿Se entiende? Tenemos boca de vampiros, boca de lobos. Y después los tragamos brutalmente y los mandamos a un cementerio donde están los cadáveres molidos. Entonces, ¿qué le ofrecemos a los vegetales? Nada. Entonces, si no hay seres que tengan conciencia realmente de la necesidad de la recuperación de esta cooperación entre reinos a través de la ingesta de alimentos, se hace muy difícil. Muy difícil. En esta ocasión vamos a leer la respuesta. Es una pregunta que le hacen en el libro Alimentación Evolutiva a Daniel Gagliard. La pregunta es la siguiente. ¿Guarda alguna relación la cantidad y el tipo de alimento que consumimos con las actividades que desenvolvemos a diario? Cuando el ser logra un estado de alineación interior lo suficientemente estable, pasa a experimentar aspectos desconocidos de la ley del sustento. Por tal motivo, si bien sus actividades diarias influirían en algún grado la toma de alimentos, no serán determinantes ni excluyentes. Cuando el equilibrio mental y emocional son suficientemente estables, el aprovechamiento energético de los alimentos se potencializa grandemente. Sabiéndose que bajo estas condiciones un ser responde con mayor fluidez a su mundo interno, mediante estímulos intuitivos, será asistido para determinar con simplicidad cantidad y variedad de alimentos que, inclusive, su propio cuerpo etérico físico sabrá señalar o confirmar mediante señales espontáneas y claras. Algunas condiciones como las climáticas o estacionales, así como aspectos de rayos preponderantes en ciertas etapas y algunos parámetros que pudieran estar relacionados a la fortaleza o salud general del individuo, podrían ejercer influencias transitorias o de rango extendido. Los estados de ánimo, a modo de ejemplo, suelen estimular comportamientos alimenticios fluctuantes e insuficientes. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra que ha titulado Vibración.
Continuamos con la lectura iniciada. Las formas de aquellas hortalizas se me mostraban en su verdadero sentido. No eran el resultado de un capricho de la naturaleza, cumplían una función específica ante la presencia y acción de la energía. Aunque racionalmente pudiera parecer una excentricidad, conservo en mi conciencia la armonía de una planta de lechuga que se encontraba en el primer bancal sobre el margen izquierdo de la puerta de la entrada. Por la vía intuitiva se me señalaba el alcance arquetípico de aquel espécimen. Su presencia entre los rastrojos estimulaba potentemente a otros de su misma especie, así como al resto de los componentes de aquel vergel. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 200 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí, son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar donando y difundiendo este proyecto. Para más información, encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu aporte es clave para rescate y preservación de sus vidas. Tu donación es su liberación. ¿Nos acompañás? Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, Versículos de Instrucción Profética, Colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Apuntes para el Camino, Cuaderno de Notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Vamos entonces por el último de los bloques del programa de hoy. Lo titulamos Mezcla de alimentos, veganismo egoísta. Una persona preguntaba, ¿es correcto mezclar alimentos fríos y cocidos? Y también Gagliardo va a hablar sobre la carne de laboratorio.
Escuchamos a Gagliardo. Bueno, hace un rato decíamos que cada uno tiene que dar con la alimentación que necesita. Si un ser, cuando intenta mixturar alimentos fríos y cocidos, percibe que él tiene que definirse por una de esas dos opciones, no siempre es por los crudos, Por ejemplo, en gran parte de los movimientos Ayurveda casi no comen crudo, comen todo cocido. Una vez me asombré porque me mandaron el menú, me hicieron una invitación y me mandaron un menú para que fuera una reunión. Y cuando vi el menú no había nada crudo. Decía, ¿cómo puede ser? Había montones de comida, toda de vegetales, pero nada crudo. Entonces le hice una consulta a la persona. Me dijo, no, nosotros comemos así, ese tipo de preparaciones. Y sin embargo, en la India principalmente, aunque después se difundió por todo el mundo, la medicina ayurveda, el régimen alimenticio ayurveda ha ayudado a muchas personas. Y comen todo prácticamente cocido. Entonces, en una época había un fundamento muy puntual. Pero a medida que siguió avanzando el proceso planetario e ingresamos en la transición, se hizo todavía muchísimo más agudo y selectivo el proceso de la alimentación de cada individuo. Y lo que la energía empezó a estimular, a revelar, a instruir, era que cada uno tenía que dar, a través de un proceso intuitivo, silencioso, de atención profunda, tenía que dar con su propia alimentación, sin mirar lo que otros consideraban bueno o malo, pero que la única pauta era que no comiéramos animales. Entonces, vos tendrías que definirlo, nosotros, cualquier persona tendría que definir lo que realmente necesita. A mí me ha pasado estar en algunos lugares, cuando hago las giras por distintos países o ciudades, estar en lugares donde, por ejemplo, una persona que me hospedaba comía todo crudo, era crudívoro, vegano crudívoro. Y a nosotros no nos servía. Entonces le sugerimos hacer una receta para que nos hiciera algo en particular. Y después terminó diciéndonos que él también necesitaba eso. Y lo empezó a consumir a partir de que nosotros lo consumimos en la casa de él. Y él era hasta ese momento muy rígido con el tema de la alimentación. Y una de las cosas que me dijo después era que tenía frío en invierno, por más que comiera lo que fuera, que necesitaba algo caliente, que él tenía frío. Y después, un poco hablando con una persona, con otra, nos fuimos dando cuenta que los regímenes crudívoros eran de lugares subtropicales, tropicales o templados cálidos. Entonces dijimos, hay una lógica, porque se pierden calorías en invierno, por más que uno coma bien, se pierden calorías. Después una nutricionista que viene cada tanto acá, en una de las charlas nos confirmó lo mismo. Dijo, sí, se pierden muchas calorías si uno no tiene, aunque sea una comida caliente en invierno. Algún caldo, un guiso, lo que fuera. Esto es anecdótico, porque podría ser que una persona pueda estar en el Polo Sur comiendo crudívoro y frío sin ningún inconveniente. O sea, no estoy tratando de decir que es inconveniente ser crudívoro, pero no es para cualquiera. De hecho, del crudiveganismo se vuelve continuamente. Las personas no quedan. Son muy pocos. De cada 100 que se van al crudiveganismo, 90 se vuelven. Y están los 10, se quedan los 10, que realmente tienen que ser crudiveganos. Uno puede decir, bien, pero las personas tienen que hacer su experiencia, sí que la hagan. Si la intuición en algún momento no funciona, la prueba y error sí funciona. Entonces uno tiene que ir a hacer prueba y error. Lo intenté, no sirvió, me volví. O simplemente lo intenté, me volví y me quedo con un 90% de crudo y me quedo con un 10% de cocido. Y me manejo con ese 10 y 90 o 20 y 80. Aquí las personas tienen alimentos a disposición. Después los porcentajes de cada cosa lo maneja cada uno. Y hay que ver por qué fuiste guiado a eso. Lo importante es la comida. ¿Te sentó bien? ¿Cayó bien? Entonces era lo que necesitabas. Porque a veces uno tiene una prueba tan sencilla, en esto que decíamos prueba y error, ¿no? Uno va, ingiere algo y siente que eso le sentó bien, que eso era lo que necesitaba. Que energéticamente había realmente una empatía con eso que comió. Entonces ya está.
En algún momento puede ser que tengas que alternar otras cosas. Por eso decíamos que no tenemos que fanatizarnos. Yo soy crudivegano, yo soy esto, yo soy vegano, me queda chico. Nosotros le llamamos acá ser parte de un movimiento que tildamos como de alimentación evolutiva, porque el vegano suele ser bastante egoísta, por esta cuestión que varias veces nombramos en las charlas, de que el vegano, con tal de que no se lastimen, no se respeten a los animales, desprecia cualquier otra cosa. Por ejemplo, los vegetales los come como un trámite, pero no vive una relación con los vegetales de amor como vive con los animales. Come vegetales porque no tiene que comer animales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que comer? Vegetales. Por eso es muy común que los veganos caigan sin quererlo, ¿no? Sin total conciencia, en buscar manipular los vegetales para que parezcan las comidas animales que ellos comían. Porque necesitan el chupete todavía para comer. No aceptan una comida como la nuestra. Por eso en internet, generalmente en los tutoriales, van a encontrar montones de maneras de hacer comida vegana que si uno la ve parece que está mirando un churrasco, albóndigas, fiambre, salchichas. Claro, porque no toleran en algún punto, por cuestiones generalmente emocionales, no toleran quedar totalmente afuera del mercado de los sabores. Por eso las comidas veganas que más éxito tienen son las que pueden clonar sabores que sin ser comidas animales rememoren esas comidas animales, o el tipo no pueda creer que está comiendo una salchicha que en realidad es de soja y de garbanzo y no es de hígado y de tripa de cerdo. Bueno, ahí está la prueba que vibratoriamente no se elevaron, porque la carne de laboratorio sigue siendo carne animal. Si vos podés tomar células animales, estás manipulando vida animal. Si haces que eso sobreviva en laboratorio y encima, a través de un método determinado, haces que se reproduzcan, aunque no tenga cabeza, aunque no tenga piernas, simplemente estás reproduciendo masas de células animales, vos estás comiendo animal, porque la célula animal es un microcosmos animal. No hace falta que la célula venga de una vaca que acaban de matar. Pero esa célula en algún momento proviene de un animal al cual están extrayendo esas células. ¿Para qué? Para procrearlas, multiplicarlas artificialmente. Entonces, esos veganos están mostrando que siguen siendo lobos, que siguen siendo vampiros, y que la pequeña diferencia para que no le hinquen los dientes a una vaca es eso, muy pequeña la diferencia. Porque siguen teniendo esta cosa que pasan por una parrilla, sienten el olor al crematorio y se les hace agua a la boca. Porque es así. Porque si no, no irían a buscar esa proteína animal. Por eso, muchas personas que creen, porque lo creen firmemente, de que ellos son diferentes y especiales porque no comen animales, no tienen la capacidad de mirarse, no tienen autoobservación, autoconocimiento. No pueden mirarse ampliamente y ver cómo simplemente optaron por una de las cosas más importantes, pero si no hay una transformación amplia, holística por parte del ser, no comer animales no hace que ese ser sea mejor que otros. No lo hace. Y uno dice, ¿cómo no lo hace? No lo hace. Porque con una carta de un mazo, vos no ganás un juego. Vos ganas un juego cuando sabés usar bien la carta en combinación a otras cuestiones. Pero nadie con una carta puede contra el resto del mazo. Y esto es así. Los patrones de conducta son como una gran baraja. Y si nosotros no sabemos optar por lo que corresponde dentro de esa gran baraja, con una sola cosa y tirada de los pelos, no vamos a ir para adelante y no vamos a cooperar con este planeta. Es que son extremistas precisamente, tienen una inmadurez emocional muy grande, por eso de repente tienen reacciones explosivas y los veganos son capaces de agarrar a trompadas a cualquiera simplemente porque, no sé, no te diste cuenta y pateaste un perro en la vereda. Así de simple, o sea, son explosivos, son extremistas y ven las cosas con un cristal bastante distorsionado. Por esto que decíamos, porque
Siendo solamente, estrictamente vegano, vos no asistís al planeta. Tenés que tener otros patrones de vida y de conducta que realmente fortalezcan y hagan crecer la envergadura del veganismo. Pero el vegano es muy, muy indiferente y muy egoísta. Terminamos de leer este párrafo de la experiencia de Gagliardo en sus huertos, del libro Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos. Aunque pudiera parecer solo un tema limitadamente relacionado con nuestra alimentación, la tarea de cultivos orgánicos en pequeña escala y de forma casera, donde el lucro se mantuviera apartado, permitiría el fortalecimiento de una red sutil. Esta red de servicio planetario es un eje invisible que se torna de fundamental importancia reforzar en estos tiempos de transición. Conciencias en diferentes planos y niveles, así como leyes de distintos alcances e interacción, la componen. La alimentación evolutiva es una herramienta poderosa del sustento y conformación de esta red, permitiendo aspectos de complementariedad entre reinos que se han mantenido obstruidos durante cientos de miles de años en este universo Tierra. Entonces, hermanos, anímense, hagan huerta, ahí donde puedan, un cajón, una maceta. El Centro UCSIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo ucsim@ucsim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UCSIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos el título del próximo programa: reconocer las necesidades y asistirlas del mejor modo. Y ya cerrando este programa,
vamos a leer del libro Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos, de Daniel Gagliardo, en esta ocasión de la página 27. Cada uno de nosotros debe ser capaz de encontrar su propio régimen de alimentos, orientados por la genuina condición energética que correspondiera. De tal modo, insistimos en señalar que nadie debería compararse a la hora de establecer o renovar su forma de alimentarse. Solo estarán más cerca de lo que les corresponda en tal sentido aquellos que puedan, bajo sintonía interior, obedecer lo que se les indique para cada etapa de su transcurso evolutivo. Y nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.